Hola, buenas noches. Bueno, pues seguimos con el punto número 19. Dice así el maestro: la fuerza impura del mundo de Asiyá. Paso número 1. Esta fuerza aspira a infundir acontecimientos a través de la negación de la existencia del Creador. Esta fuerza aspira a infundir acontecimientos a través de la negación de la existencia del Creador. Y, claro, fuerza impura en el mundo de Atziyá. Siguiente, la fuerza impura del mundo de Yetzirah, el paso número 2. Esta fuerza aspira a convencernos de que el mundo está gobernado no a través del castigo y la recompensa, sino que por medio de la arbitrariedad. Siguiente, la fuerza, subrayo, impura del mundo de Bería, paso número 3. Esta fuerza aspira a neutralizar nuestra percepción del amor del Creador por nosotros, lo que a su vez invoca nuestro amor por Él. Neutraliza la percepción del amor del Creador hacia nosotros y de nosotros hacia Él. 4. La fuerza impura del mundo de Atzilut, paso número 4. Esta fuerza aspira a probarnos que el Creador no siempre actúa de acuerdo con el amor absoluto hacia todas sus creaciones, procurando así prevenir nuestros sentimientos de amor absoluto hacia el Creador. Por lo tanto, se hace claro que nuestra elevación a cada uno de los niveles espirituales consecutivos, la revelación del Creador y el logro del placer de acercarse a Él, pues requiere nuestra superación a las respectivas fuerzas opuestas. Estas surgen en las formas de pensamiento y deseo, es decir, vamos esquematizando a través de nuestra percepción con la realidad, vamos esquematizando estas fuerzas impuras y les vamos a dar, digamos, un pretexto para nulificar lo que hablábamos acá arriba. El amor al Creador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra percepción del mundo, ¿sí?, será alejamiento del Creador y del pensamiento del hombre. Bueno, repito, estas surgen en las formas de pensamiento y deseo. Solamente cuando son superadas podemos ascender al siguiente nivel y dar otro paso hacia adelante en nuestro sendero. Si no, compruébelo. De lo antedicho, sigo leyendo, podemos sacar en conclusión que el campo de acción de las fuerzas espirituales y de los sentidos de los cuatro mundos impuros, Asiyá, Yetzirah, Bería y Atzilut, pero de los mundos impuros,
tiene un alcance correspondiente a fuerzas opuestas y paralelas y a sentimientos provenientes de los cuatro mundos impuros de Asiyá, Yetzirah, Beriah, Atzilut. El movimiento hacia adelante es un proceso alternante. A veces estás arriba, bajas, vuelves a estar arriba, bajas, vuelves a estar arriba. Es un proceso alternante. Solamente después de superar todas las fuerzas y obstáculos impuros, pero enviados a nosotros por el Creador, no se olvide, y luego pidiéndole al Creador que se revele, nos vamos dotando de la fuerza necesaria para soportar el poder de las fuerzas, de los pensamientos y de los deseos impuros. Y podemos alcanzar la etapa pura. Así es en nuestro proceso de vida. Desde el nacimiento, cada uno de nosotros se encuentra en un estado en el cual el Creador está encubierto por completo, a fin de empezar a comenzar o de comenzar el avance en el sendero espiritual descrito. Y es necesario, dice el maestro, lo siguiente, punto número 1, percibir que nuestro estado actual es verdaderamente inaguantable. Ya no puede soportarlo. Tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta confusión, tanta histeria, tanto consecuencia problemática. Ya estoy harto, ya no lo aguanto más. Número 2, sentir, por lo menos en cierto grado, que existe el Creador. Número 3, sentir que dependemos únicamente del Creador. Y número 4, reconocer que solo el Creador puede ayudarnos. Si ya sentimos estas 4 frases o estos 4 sentimientos, entonces vamos directo al camino espiritual. Sigo leyendo. Revelándose, el Creador puede alterar nuestros deseos inmediatamente y formar dentro de nosotros una inteligencia con una esencia nueva. Esto es lo que te da ese deseo, esto es lo que te da este hartazgo en un inicio, volver o revolver y transformar tus pensamientos hacia una inteligencia con una esencia nueva. El aparecimiento de estos fuertes deseos despierta de inmediato dentro de nosotros los poderes para satisfacerlos. Entonces, primero deseamos que ya no sea como es, deseamos transformar, deseamos asociarnos con el Creador y con solo desearlo empezamos a dinamizar el camino propio espiritual que nos corresponde y empiezan a conectarse conexiones que antes estaban dormidas en nosotros. Y el maestro nos dice, la única cosa
que define nuestra esencia es la combinación y la colección de nuestros deseos. ¿Qué tanto quieres seguir así? ¿Qué tanto quieres cambiar? ¿Es un anhelo o todavía hay que madurar más tu deseo por él? Sigo leyendo. Nuestro raciocinio existe solamente para ayudarnos a lograr estos deseos. En realidad, el raciocinio sirve nada más como una herramienta de ayuda. Avanzamos a lo largo de nuestro sendero en etapas. No se pierda de vista nunca esto. Avanzamos a lo largo de nuestro sendero en etapas, adelantando paso por paso, siendo influenciados de forma alternada por la fuerza egoísta impura, que le vamos a llamar la izquierda, y por la fuerza espiritual pura, que le vamos a llamar la derecha. Así vamos a ir alternando en todo nuestro camino espiritual y en todos los niveles que te da el camino espiritual. Es decir, la altruista. Al superar las fuerzas de la izquierda con la ayuda del Creador, adquiriremos las características de la derecha, la altruista, que le llama el maestro. El sendero, entonces, es como dos carriles, el izquierdo y el derecho, como dos fuerzas que rechazan y que atraen al Creador, que es similar a los dos deseos a los cuales vamos a estar íntimamente ligados en nuestro trabajo interior del camino espiritual, que es el egoísmo y el altruismo. Tanto más lejos nos movemos de nuestro punto de partida, más fuertes se hacen las fuerzas opuestas. Pero esto lo van a comprobar cuando empiecen realmente a hacer el camino espiritual, cómo se empiezan a revelar las fuerzas de izquierda cada vez más fuerte, cada vez más gruesas, pero también vamos a revelar cada vez más la derecha, que son lo que nos va a permitir transformar esas revelaciones egoístas en nuestro camino de trabajo interior espiritual. Ya lo veremos con calma. Sigo leyendo. Al llegar a ser más parecidos al Creador, tanto en deseos como en amor, avanzaremos, puesto que el amor del Creador es el único sentimiento divino hacia nosotros, del cual emergen todos los otros sentimientos. El Creador desea hacer solamente el bien para nosotros. Nunca se nos olvide. Traernos al estado ideal, el cual puede ser solamente un estado que se asemeja al del Creador. Este es el estado de la inmortalidad, lleno del placer ilimitado de sentir amor infinito del Creador, quien emite un sentimiento similar. Debido a que alcanzar este estado es el propósito de la creación, todos los demás deseos son considerados impuros. La meta del Creador es traernos al estado de semejanza a su propio estado. Esta meta es imperativa para cada uno de nosotros y para la humanidad en general,
lo queramos o no lo queramos. Es imposible para nosotros desear esta meta simplemente porque solo podemos percibir todos los placeres y encontrar redención de todo el sufrimiento al unificarnos con el Creador. Algo que no se nos debe de olvidar: el sufrimiento es enviado por el Creador mismo. ¿Con qué propósito? Para forzarnos a avanzar, para obligarnos a cambiar nuestros ambientes, nuestros hábitos, nuestras acciones y nuestras perspectivas, puesto que instintivamente estamos preparados para liberarnos del sufrimiento. Además, no podemos experimentar placer sin primero experimentar el sufrimiento. Así como no puede haber ninguna respuesta si no hay una pregunta, o ninguna saciedad si no hay hambre. Vivimos en un mundo de realidad de opuestos. Eso hay que aprenderlo, y te puede gustar o no te puede gustar, pero así es. De tal manera, para experimentar cualquier sensación, debemos primero experimentar lo opuesto. Por lo tanto, para experimentar la fuerza atrayente y el amor por el Creador, pues debemos experimentar los sentimientos exactamente opuestos, tales como el odio y la alineación de las ideas, los hábitos y los deseos. Ningún sentimiento, dice el maestro, puede nacer de un vacío. Debe haber un deseo definitivo de lograrlo. Por ejemplo, una persona debe ser instruida para entender y, por lo tanto, amar la música. Una persona inculta no puede captar la felicidad de quien es educado. El que después de esfuerzos vigorosos descubre algo nuevo que estuvo siendo divisado por mucho tiempo. Así pues, en este contexto de deseo y de opuestos, dice el maestro, el deseo de algo, el deseo de algo se conoce en la terminología de la Kabbalah como vasija o kli. Y no se nos debe de olvidar esto. El deseo de algo se conoce en la terminología de la Kabbalah como vasija o kli. Y sobre este kli o sobre esta vasija vamos a iniciar el camino de la transformación hacia el altruismo. Sobre nuestros deseos se van a resumir y pronto vamos a saber recibir en nuestros deseos correctamente. Entonces, no se nos debe de olvidar que el estudio de los deseos en la Kabbalah es vital y lo vamos a ver profundamente en esto. Sigo leyendo. El deseo de algo se conoce, repito, en la terminología de la Kabbalah como vasija o kli, debido a que precisamente la sensación de carencia, es decir, cuando tienes un deseo y no lo estás satisfaciendo, esa le llaman carencia,
la sensación de carencia, es una condición necesaria para que el placer lo llene. Es decir, un deseo que tengas, pero que estás carente de obtenerlo, es lo que funciona perfectamente como vasija y es la condición necesaria para que el placer de los deseos obtenidos se revele en ti y podamos recibirlo correctamente. Recibir correctamente, ya veremos qué profundidad lleva esto. Bueno, es una condición necesaria la carencia para que el placer lo llene. La magnitud del placer que uno recibirá en el futuro, pues depende, por supuesto, de la magnitud de la vasija, si es un deseo enorme o es un deseo pequeño. Entonces, si es enorme, la carencia va a ser enorme. Y entonces el placer que vas a recibir sobre ese deseo enorme también va a ser grande. Y el maestro dice, incluso en nuestro mundo, podemos ver que no es el tamaño del estómago, sino el deseo, la sensación del hambre, la que determina cuánto placer será derivado de los alimentos. El nivel de sufrimiento de la ausencia de lo que es deseado, repito, el nivel de sufrimiento de la ausencia de lo que es deseado, o bien la carencia, determina el tamaño de la vasija. Y esto a su vez, pues determina la cantidad de placer por ser recibida. Tienes mucho deseo, tienes mucha carencia, entonces va a ser una cantidad de placer enorme la que llene esa vasija cuando llegue. El placer que satisface el deseo de ser gratificado se conoce como luz. Repito esto porque es muy importante que no se olvide, porque se va a estar utilizando diario y en cada momento. El placer que satisface el deseo de ser gratificado se conoce como luz, hablando de forma cabalista, porque dota o da a la vasija o a tu deseo una sensación de plenitud y una sensación de satisfacción. Y aquí destaca el maestro esto. Por lo tanto, debe existir un deseo que es tan fuerte que uno sufre por esa carencia que se produce ese deseo. Y solamente entonces puede decirse que la vasija está preparada para recibir la abundancia que la persona tanto estaba esperando. Por eso la carencia es enorme cuando entramos a Kabbalah. Necesitamos una carencia grandísima provocada por un sinnúmero de sufrimientos. Sigo leyendo. El propósito de la creación de las fuerzas impuras, conocidas como Klipot, repito esto, el propósito de la creación de las fuerzas impuras o de los deseos impuros son conocidas en Kabbalah como Klipot y es crear
El propósito es crear en una persona un deseo de magnitud infinita. Si no fuera por los deseos de estas cáscaras o clipot, nunca experimentaríamos la urgencia de algo más que las necesidades básicas del cuerpo. Y permaneceríamos así en el nivel de desarrollo del niño. Las cáscaras o esas fuerzas impuras que nos empujan a buscar deseos son las que nos obligan a buscar nuevos placeres, nuevos deseos para ser llenados con nuevos placeres. Y crean estas clipot constantemente nuevos deseos que requieren cumplimiento y esto nos da fuerza para desarrollarse, nos da fuerza al desarrollo. El logro de las cualidades que caracterizan al mundo, Atzilut, se conoce como la resurrección de los muertos, hablando en términos cabalistas. El logro de las cualidades que caracterizan al mundo, Atzilut, se conoce como la resurrección de los muertos, puesto que de esta manera transformamos todos los deseos impuros, que les vamos a llamar muertos, en una forma pura. Previamente al mundo de Atzilut, una persona, como si se desplazara sobre dos rieles de un tren, solo puede cambiar los deseos por contrarios, pero no puede transformar todos los deseos en puros. Al entrar en el mundo de Atzilut, pues podemos corregir deseos pesados y así alcanzamos etapas superiores de elevación espiritual. Y este proceso, repito, se conoce como la resurrección de los muertos, los deseos. Y aclara el maestro, por supuesto, la resurrección en este caso no se refiere a nuestros cuerpos físicos. Ellos, como los del resto de las creaciones que pueblan este mundo, pues se van a desintegrar una vez que el alma salga de estos. Y no tiene ningún valor sin la presencia del alma, esta carne. Si como resultado del trabajo sobre uno mismo ya no somos controlados más por los deseos impuros, de todas maneras seguimos siendo distraídos por ellos e incapaces de conectarnos con el Creador. Es decir, como vamos alternando, se van apareciendo nuevos deseos que tenemos que ir transformando. Pero es un proceso y es una etapa donde transformamos un deseo, ya lo cumplimos, el deseo ya está, digamos, corregido, pero hay más. Y entonces, este proceso donde corregimos y aparecen más, corregimos y aparece otro, corregimos y aparece otro. Este proceso es lo que en forma cabalista le llaman Shabbat, sábado. Pero si nuestros pensamientos y anhelos por el Creador fueran desviados, ya sea por nosotros o a través de la influencia de los pensamientos de otros, y permitiríamos a estos pensamientos o deseos extraños entrar, a esto le llamaríamos que es una violación del Shabbat. Y entonces no consideraríamos estos pensamientos como extraños, ya los dejamos entrar.
sino que los catalogaríamos como propios. Y ya no nos damos cuenta de nada. Estamos seguros que esos son los pensamientos correctos en vez de aquellos que previamente nos trajeron de manera directa, sin dudas, en nuestro sendero hacia el Creador. Dejamos que entren los pensamientos raros que no nos ayudan y que nos retrasan, pero nosotros pensamos que son los correctos. Esta situación es verdaderamente terrible porque no nos damos cuenta que estamos detenidos. No nos damos cuenta que estamos equivocados. Si un gran hombre, dice el maestro, que es un experto en cierta área, se asocia con otros del mismo campo, que son de segunda categoría, y ellos lo convencen de que es mejor trabajar sin entusiasmo que con toda su alma, pues entonces este gran experto perderá su talento de forma gradual. Pero si tal experto se encuentra entre trabajadores mediocres, pero proviene de una área de pericia diferente, entonces tal persona no será dañada, puesto que no hay asociación entre esa persona y los otros trabajadores. Por lo tanto, aquel que desea verdaderamente tener éxito en un campo particular de destreza, debe esforzarse en ser parte de un ambiente de expertos que tratan sus trabajos como un arte. Así es el trabajo interno en la Kabbalah. Aparte de esto, la diferencia más notable entre un experto y un trabajador común es que un experto deriva placer del trabajo mismo y de sus resultados. Deriva, encuentra placer del trabajo mismo y de lo que va a encontrar en él. Y no de los salarios percibidos por ese trabajo. Como consecuencia, aquellos que verdaderamente desean elevarse espiritualmente, pues deben de tener mucho cuidado del entorno y verificar de quién o de qué se están rodeando. Si en un ambiente de gente que carece de fe en el Creador, entonces los que buscan la elevación espiritual son como expertos entre especialistas en un campo diferente. La meta del experto es crecer espiritualmente, mientras que la meta de los especialistas es adquirir el placer más grande de este mundo. Por lo tanto, las opiniones de los especialistas no representan gran peligro. Incluso si por un instante uno adoptara el punto de vista, en el momento siguiente se haría evidente que este punto de vista se originó de los no creyentes. Hasta ese punto sería descartado y las metas originales serían restablecidas. Y revela aquí el maestro y destaca. Sin embargo, destaca aquí el maestro esto. Uno debe cuidarse de otros que creen, pero no prestan la atención apropiada a las razones correctas de cumplir las reglas que deben de cumplir según la sabiduría de la Kabbalah.
Están ahí. Están a tu lado. Te hablan y te dicen. Y tienes que tener cuidado de que esa persona o esas personas tengan atención correcta y apropiada para cumplir las reglas de la sabiduría de la Kabbalah. Situación que es muy complicada ya de entrada. Pero, dice el maestro, debes de cuidar eso. Refiriéndose a esa gente, dice el maestro, esta gente anticipa la recompensa que les espera en el mundo por venir y cumplen los mandamientos solo con ese propósito. Ellos deben ser evitados con esmero. Uno debe ser especialmente cauteloso de los que se llaman a sí mismos cabalistas o místicos y alejarse lo más posible de ellos. Esta gente puede causar daño a las nuevas capacidades adquiridas por uno en esta área. La Kabbalah presenta la creación como algo consistente en dos componentes: el creador y su deseo de ser gratificado por la cercanía a él. Este deseo de satisfacción como fuente de lo infinito, el placer absoluto, se conoce como el alma. Esto es similar a todos nuestros deseos, pero existe sin forma física. Ya abundaremos más en el concepto de alma más adelante. La causa y la meta de la creación es el deseo del Creador de gratificar nuestras almas. El deseo del alma es ser recompensada por el Creador. El deseo del Creador y el del alma se resuelven. Cada uno se acerca al otro y se unifican. Cuando las cualidades y los deseos concuerdan, el resultado es unificación y por lo tanto cercanía. Bueno, vamos a dejarle aquí y nos vemos para seguir desarrollando este punto número 19. Hasta la próxima. Muchas gracias.